Una gruesa capa de abono lo cubría todo: las calles, los edificios, la gente. Incluso la nieve parecía sucia. Caía en copos grises movidos por el viento, como cenizas tras una erupción volcánica. La cantidad de gente sin techo parecía haber aumentado notoriamente. Las calles eran una sucesión de tiendas y de campañas y de cajas de cartón, y los parques públicos que vi se habían convertido en campos de refugiados. A medida que el vehículo se adentraba en el corazón del distrito de los rascacielos, vi gente apretujada en todas las esquinas, en todos los estacionamientos vacíos, acurrucada alrededor de fuegos encendidos en barriles abiertos, de estufas de gasóleo. Otros hacían fila junto a las estaciones gratuitas de recarga eléctrica, ataviados con visores y guantes hápticos aparatosos, anticuados. Mientras que, a través de algunos de los puntos de acceso gratuitos a las colecciones wireless de Gregarious Simulation Systems tenían repartidos por el centro, interactuaban con las realidades mucho más agradables del oasis y hacían pequeños movimientos de manos, gesticulando como fantasmas. Finalmente, llegamos al IOI Plaza, en el número 101, el corazón de la ciudad. Miré por la ventana y vi, asustado y en silencio, la sede de Innovate Online Industries, que aparecía ante mí. Dos torres rectangulares que flanqueaban una tercera, redonda, para formar el logo de la empresa. Los rascacielos de IOI eran los edificios más altos de la ciudad, moles impresionantes de acero y espejos unidas por pasadizos y rieles. La parte más alta de los dos se perdía más allá en las nubes. Eran idénticos a sus réplicas en el oasis, pero allí, en el mundo real, su aspecto imponía bastante más. El vehículo accedió a un garaje situado en la base del edificio circular y desde ahí descendió por una serie de rampas de cemento hasta alcanzar una gran zona abierta que recordaba a una muelle de carga y descarga. En un cartel, sobre una hilera de portones, podía leerse: Centro de Reclutamiento de Trabajo Forzoso, IOI. A los otros reclutas y a mí nos bajaron del vehículo. Un escuadrón de guardias de seguridad armados con rifles de aturdimiento nos esperaban para custodiarnos. Nos quitaron las esposas. Después, un agente empezó a someternos a un escáner de retina mediante un aparato portátil. Contuve la respiración cuando me lo acercó al ojo. A continuación, la unidad emitió un pitido y él leyó en voz alta la información que aparecía en la pantalla. Lynch Brins, 22 años. Ciudadano con plenos derechos, sin antecedentes penales. Reclutamiento por impago de deudas. Asintió y pulsó una serie de iconos en su pizarra digital. Después me condujeron hasta una habitación celdada, bien iluminada, ocupada por otros nuevos reclutas. Todos pasaban a través de un laberinto de cintas valla, como si fueran niños crecidos haciendo una fila en medio de un parque de atracciones de pesadilla. Parecía haber el mismo número de hombres que de mujeres, pero era difícil determinarlo con exactitud. Casi todo el mundo compartía conmigo la palidez del rostro y una falta total de vello corporal, y todos llevábamos el mismo uniforme gris y zapatos de plástico. Se diría que éramos extras de THX 1138. La cola desembocaba en una serie de controles de seguridad. En los primeros de ellos, a los reclutas se les sometía a un escáner exhaustivo con un metadetector de última generación para garantizar que nadie ocultara dispositivos electrónicos, bien en la ropa o en el cuerpo. Mientras esperaba mi turno, vi apartar a varios de la fila por llevar miniordenadores subcutáneos o teléfonos activados por voz en los empastes de las muelas. Se los llevaron a otra sala para extraerlos. Un tipo que me precedía en la fila llevaba una consola del Oasis en miniatura de la marca Sinatro, en una prótesis del testículo. Eso sí que era tener huevos. Una vez que hube pasado unos cuantos controles más, fui conducido a la zona de pruebas, una sala gigantesca, ocupada por centenares de cubículos pequeños e insonorizados. Me sentaron en uno de ellos y me entregaron un visor barato y un par de guantes hápticos más baratos todavía. Aquel equipo no me permitía el acceso al oasis, pero aún así sentí cierto alivio al ponérmelos. A partir de ahí,
empezaron a someterme a una gran gama de cuestionarios de dificultad creciente, pensados para medir mis conocimientos y mis habilidades en todas las áreas que pudiera ser de utilidad a mi nueva empresa. Aquellos exámenes, claro está, tenían que ver con la información falsa sobre mi información académica y mi vida laboral que yo había proporcionado al crear mi identidad falsa de Brince Lynch. Deliberadamente me esforcé por responder a la perfección todas las pruebas relacionadas con el software, el hardware y las redes del Oasis, pero no las que tenían que ver con James Halliday y el huevo de Pascua. No quería que me asignaran a la división de ovología, porque era posible que allí me encontrara con Sorrento. No creía que pudiera reconocerme. Nunca nos habíamos visto en persona, y yo ya no me parecía a la imagen que figuraba en mi expediente escolar. De todos modos no quería correr el riesgo. Con lo que estaba haciendo ya me estaba jugando mucho la suerte, mucho más que cualquier persona en su sano juicio. Horas después, cuando terminé el último examen, me trasladaron hasta una sala de chats virtuales para que conocieran a mi consejera de aprendizaje. Se llamaba Nancy, y, en un tono hipnótico y monocorde, me informó de que, gracias a la excelente puntuación que había obtenido en los test y a mi impresionante currículum laboral, me habían premiado con un puesto en representante 2 de asistencia técnica. Me pagarían $28,500 al año, de los que deduciría del coste de alojamiento, la manutención, los impuestos, la atención médica, dental, oftalmológica y los servicios recreativos, que se descontarían automáticamente de mi sueldo. El importe restante, si lo había, se destinaría a saldar la deuda que había contraído con la empresa. Una vez abonado, mi reclutamiento forzoso terminaría. Entonces, en función de mi rendimiento laboral, era posible que me ofrecieran un empleo fijo en IOI. Todo aquello era, claro está, una broma de mal gusto. Los reclutas no llegaban nunca a saldar su deuda, y por lo tanto, jamás recobraban su libertad. Cuando te aplicaban todas las deducciones, intereses de demora y penalizaciones, terminabas debiéndoles más y no menos cada mes. Si cometías el error de dejarte reclutar, lo más probable es que siguieras esclavizado de por vida. De todos modos, a mucha gente parecía no importarle, pues lo veían como un trabajo fijo. Además, de ese modo sabían que no iban a morir de hambre ni de frío en la calle. Mi contrato de trabajo forzoso apareció en una ventana de mi visualizador. Contenía una larga lista de condiciones y advertencias sobre mis derechos, o mejor dicho, mi renuncia a ellos desde ese momento en adelante, en tanto fuera un empleado. Nancy me pidió que lo leyera, lo firmara y me dirigiera al área de reclutamiento. Acto seguido se desconectó de la sala de chat. Bajé hasta el final del contrato, sin molestarme en leerlo. Tenía más de 600 páginas. Lo firmé con el nombre de Brince Lynch y confirmé mi firma con el escaneado de retina. Aunque usaba un nombre falso, no estaba seguro de que si aquel contrato sería, de todos modos, legalmente vinculante. Lo cierto es que no me preocupaba demasiado. Tenía un plan, y lo que estaba haciendo formaba parte de él. Me condujeron por otro pasillo hasta el área de reclutamiento. Me colocaron en una cinta transportadora que me llevó por una larga sucesión de estaciones. En primer lugar, me quitaron el uniforme y los zapatos para incendiarlos. Después me hicieron pasar por una especie de túnel de lavado de coches. Con distintas máquinas me enjabonaron, me frotaron, desinfectaron, aclararon, secaron y desparasitaron. Después me entregaron otro uniforme de trabajo gris y otro par de zapatos de plástico. En la siguiente parada, un panel de máquinas me sometió a una completa revisión médica y a varios análisis de sangre. Afortunadamente, la ley de privacidad genética prohibía que IOI me tomara muestras de ADN. Después me inyectaron diversas vacunas como una sucesión de jeringuillas automatizadas, que, simultáneamente, me pincharon los 2 hombros y las 2 nalgas. A medida que avanzaba por la cinta, unos monitores planos situados a cierta altura proyectaban sin parar una película formativa de 10 minutos de duración, en una secuencia infinita. Reclutamiento para trabajadores forzosos. El camino más rápido para pagar tus deudas hacia el éxito. Los participantes eran estrellas de la televisión que, con voz alegre,
Vomitaban propaganda de la empresa al tiempo que exponían los detalles de la política de reclutamiento forzoso de IOI. Después de verla 5 veces había memorizado toda aquella mierda. Cuando llevaba 10 movía los labios a la vez que los actores. ¿Qué debo esperar una vez completado mi proceso inicial y situado ya en mi puesto de trabajo? Preguntaba Johnny, el personaje principal del cortometraje informativo. Debes esperar la esclavitud permanente, Johnny, pensaba yo, pero seguía mirando una vez más el representante de recursos humanos de IOI, que con voz amable le cantaba a Johnny cómo era el día a día de un recluta. Finalmente llegué al estadio final, donde una máquina me anilló el tobillo con una banda metálica acolchonada, un poco por encima de la articulación. Según la peliculita explicativa, gracias a él mi posición espacial quedaba monitorizada en todo momento, además de que autorizaba o denegaba mi acceso a las distintas áreas del complejo de oficinas de IOI. Si intentaba escapar, quitarme la cadena o crear problemas de cualquier clase, el mecanismo estaba diseñado para proporcionar descargas eléctricas paralizantes, y, si era necesario, también podían administrar una dosis elevada de tranquilizante que llegaba directamente al torrente sanguíneo. Cuando me instalaron la anilla, otra máquina me introdujo un pequeño dispositivo electrónico en el lóbulo de la oreja derecha, anclándolo en 2 puntos. Me estremecí de dolor y solté varios pisotones. Sabía, por la película explicativa, que acababan de colocarme un dock, es decir, un dispositivo de observación y comunicación, al que si todos los reclutas llamaban el audífono. Me recordaba los dispositivos que los conservacionistas instalaban en animales en peligro de extinción para controlar sus movimientos en libertad. El audífono incorporaba un diminuto comunicador por el que la computadora principal de recursos humanos podía realizar anuncios y emitir órdenes directamente al oído de la persona en cuestión. También contenía una pequeña cámara que permitía a los supervisores de IOI controlar todo lo que el recluta tenía delante. En las habitaciones había instaladas cámaras de vigilancia, pero al parecer no eran suficientes, pues habían decidido montar cámaras en las cabezas de los reclutas. Pocos segundos después de que me introdujeran y activaran el audífono, empecé a oír la voz plácida y monocorde del ordenador central de recursos humanos recitando órdenes y demás informaciones. Al principio creí que iba a volverme loco, pero lentamente fui acostumbrándome. No tenía de otra. Al bajarme de la cinta transportadora, el ordenador de recursos humanos me indicó que me dirigiera a una cantina que pareciera cascada de una película antigua de prisiones. Allí me entregaron una bandeja verde lima que contenía comida, una hamburguesa de soya insípida, una cucharada de puré de patatas aguado y un postre que era algo vagamente parecido a la tarta de fruta. Lo devoré en poco tiempo. La computadora de recursos humanos me felicitó por mi buen apetito. Después me informó que se me autorizaba a realizar una visita de 5 minutos al baño. Cuando salí me introdujeron hasta un ascensor sin botones ni indicador de plantas. Cuando las puertas se abrieron leí lo que estaba grabado en la pared. Hub, reclutas bloque 05, Rep Assist Tech. Salí del ascensor y avancé por el pasillo enmoquetado. Estaba en silencio, oscuro. La única iluminación provenía de 2 hileras de luces pilotos empotradas en el suelo. Yo había perdido la noción del tiempo. Me parecía que habían transcurrido días desde que me habían sacado de mi apartamento. Caminaba como un zombi. Tu primer servicio de asistencia técnica empieza dentro de 7 horas, me informó el ordenador al oído, con su voz monótona. Hasta entonces puedes dormir. Dobla a la izquierda en la intersección que tienes delante y avanza hacia la unidad habitacional asignada, la número 42G. Hice, una vez más, lo que me pedían. Me parecía que no lo estaba haciendo nada mal, ¿eh? El bloque habitacional me recordó a un mausoleo. Se trataba de una red de pasillos abovedados, cada uno de ellos flanqueados a ambos lados por hileras de dormitorios, cápsulas, en forma de nicho de 10 plantas que llegaban hasta el techo. Cada columna de unidades habitacionales estaba numerada, y a la puerta de cada cápsula se identificaba con una letra, de la A a la J. La A correspondía al nivel inferior. Tardé unos minutos en alcanzar mi unidad, situada en la zona superior de la columna 42.
Al acercarme a ella, la escotilla se levantó emitiendo un silbido, y una luz tenue, azulada, se encendió en su interior. Subí por la estrecha escalera de mano instalada entre las dos torres de nichos y apoyé los pies en la excuseta plataforma que sobresalía bajo cada uno de ellos. Cuando entré en mi cápsula, la plataforma se retrajo y la trampilla, a mis pies, se cerró. El interior de mi unidad habitacional era una urna blanca moldeada a inyección, de 1 metro de altura y 1 metro de anchura, por 2 metros de longitud. El suelo estaba cubierto por un colchón de espuma gel y una almohada. Olía a goma quemada, de lo que deduje que debían de ser nuevos. Además de la cámara que llevaba al lado de la cabeza, había otra instalada en lo alto de la puerta de mi unidad. La empresa no se molestaba en camuflajearlas. Querían que sus reclutas supieran que los observaban. La única distracción de la cabina era una consola de entretenimiento, una pantalla táctil, grande y plana encajada en la pared. Junto a ella, un visor sin cables en un colgador. Toqué la pantalla para activarla. Mi nuevo número de empleado y mi posición aparecieron en lo alto de mi visualizador. Lynch Brins T, representante técnico 2 del Oasis. Empleado IOI número 338.645. Debajo apareció un menú con los programas de entretenimiento a los que podía acceder. Tardé apenas unos segundos en revisar mis limitadas opciones. De hecho, solo podía ver un canal, IOIN, que era la propia empresa y emitía noticias las 24 horas. En realidad, las noticias estaban relacionadas con IOI, y más que de información se trataba de propaganda. También tenía acceso a la mediateca de películas formativas y simulaciones, la mayoría de ellas relacionada con mi nuevo puesto como representante de asistencia técnica del Oasis. Al intentar acceder a una de las otras mediatecas de entretenimiento, Vintage Movies, el sistema me informó de que no podría conectarme a una selección más amplia de opciones de ocio hasta que hubiera recibido mi puntuación superior a la medida de 3 informes consecutivos sobre eficiencia empresarial. Y acto seguido, el sistema me preguntó si deseaba más información sobre el programa de premios de entrenamiento para reclutas forzosos. Si se lo preguntaban, no lo deseaba. El único programa de televisión que podía ver era una comedia de costumbres producida por la propia empresa, Tommy Kiwi. Según la sinopsis, se trataba de una comedia desinteresada que relataba las desventuras de Tommy, un representante técnico de IOI recién reclutado que se esforzaba por alcanzar la independencia económica y la excelencia en el trabajo. Seleccioné el primer episodio, me descolgué el visor y me lo puse. Como suponía, la serie no era más que un documental formativo con risas enlatadas de fondo. No me interesó en lo más mínimo, solo quería dormir. Pero sabía que me controlaban y que estructuraban y archivaban todos los movimientos que hacía, de modo que permanecí despierto todo el tiempo que pude, ignorando un episodio tras otro. A pesar de todos mis esfuerzos, mi mente regresaba una y otra vez a Artemis. Por más que me dijera a mí mismo, yo sabía que ella era la verdadera razón por la cual me había expuesto a este plan tan arriesgado. ¿Qué me pasaba por la cabeza? Era muy probable que no lograra salir de ahí nunca jamás. Me sentí enterrado bajo una avalancha de dudas. La combinación de mis dos obsesiones, el huevo de Pascua y Artemis, ¿era lo que me había llevado al delirio? ¿Por qué me exponía a semejante riesgo para ganar a una persona a la que no había visto nunca en mi vida? ¿A alguien que parecía no tener el menor interés en volver a hablar conmigo? ¿Dónde se encontraba ella en ese momento? ¿Me echaba de menos? Seguí torturándome mentalmente, hasta que al fin el sueño me venció. Una gruesa capa de abono lo cubría todo. Las calles, los edificios, la gente, incluso la nieve parecía sucia. Caía en copos grises movidos por el viento, como cenizas tras una erupción volcánica. La cantidad de gente sin techo parecía haber aumentado notoriamente. Las calles eran una sucesión de tiendas y de campañas y de cajas de cartón, y los parques públicos que vi se habían convertido en campos de refugiados.
A medida que el vehículo se adentraba en el corazón del distrito de los rascacielos, vi gente apretujada en todas las esquinas, en todos los estacionamientos vacíos, acurrucada alrededor de fuegos encendidos en barriles abiertos, de estufas de gasóleo. Otros hacían fila junto a las estaciones gratuitas de recarga eléctrica, ataviados con visores y guantes hápticos aparatosos, anticuados. Mientras que, a través de algunos de los puntos de acceso gratuitos a las colecciones wireless de Gregarious Simulation Systems,